Buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Flores y en nombre de la empresa CINEC les doy la bienvenida al webinar de medición de puesta a tierra. Les recordamos que este webinar está siendo grabado y que en el panel que se encuentra a su derecha nos pueden ir dejando todas las preguntas que vayan surgiendo para de esta manera al final de la charla que les respondamos alguna de ellas. Antes de dar inicio al webinar, voy a realizar una breve descripción de CINEC para que aquellas personas que no nos conocen tengan referencia de nuestros trabajos. CINEC es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado eléctrico argentino y tiene experiencia en proyectos relevantes, importantes e innovadores. El alcance de nuestros servicios va desde consultoría y estudios eléctricos, pasando por la ingeniería tanto básica como de detalle, la construcción, montaje y llegando a los servicios de ensayos y puesta en marcha de proyectos eléctricos que van desde baja hasta alta tensión. En el marco de esta charla cabe destacar que en los últimos años hemos participado de diversos proyectos en medición de sistemas de puesta a tierra. Para profundizar pueden visitar nuestra página web o solicitar contactos con el área comercial. Ahora sí, los dejo con el ingeniero Ernesto Antequera, quien va a llevar adelante esta capacitación. Ernesto se desempeña en el área de ensayos y mediciones de la empresa y realiza ensayos para diagnósticos de equipos eléctricos. También es capacitador para la normalización de instalaciones eléctricas y en el pasado ha desempeñado tareas de profesor de trayectos técnicos profesionales en la Universidad Nacional de San Juan. Ahora sí, Ernesto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A ver, ahí me ven. No sé si me ven. Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que también acompaño el saludo de Daniela y darle la bienvenida a todos los que aún no nos conocen. La verdad que es un desafío muy lindo y una iniciativa muy interesante que estamos tomando junto con Daniela y dentro del área comercial con estas presentaciones. En mi caso, como dijo Daniela, he estado realizando capacitaciones en torno a la normalización de las empresas, de las instalaciones, y también como profesor de trayectos técnicos, lo cual no debería preocuparme demasiado al hacer esta presentación. Así que, bueno, espero que les sea muy útil y que puedan sacar provecho de este breve seminario que vamos a tratar de ser lo más escueto posible para salvar las dudas generales que se presentan al hacer las mediciones del sistema de puesta a tierra. Así que vamos a dar comienzo, si te parece, Daniela. Voy a dejar de compartir la pantalla, la cámara. Dale, perfecto. Bueno. No estamos viendo tu pantalla. ¿Ahí? Ahora ¿Se ve? sí. Perfecto. Bueno, como les decía Daniela, vamos a ver la medición de sistemas de puesta a tierra, donde vamos a hablar de la medición del sistema de puesta a tierra en torno a la importancia fundamental que tiene frente a la seguridad de las personas, primero y primordial, que hacen uso de las instalaciones, y son también a su vez no mucho menos importante para todas las empresas que nos requieren nuestros trabajos, es las exigencias legales que nos presenta la Superintendencia de Riesgo de Trabajo a través del cumplimiento obligatorio del protocolo de la resolución 900, que ya de hace algunos años atrás viene dándose como una exigencia obligatoria para la correcta medición y verificación de los sistemas de puesta a tierra. En esto vamos a hacer un repaso de algunos conceptos y mediciones principales a tener en cuenta para poder realizar este protocolo en forma adecuada dependiendo de la instalación en la que se trate.
Vamos a hablar de los sistemas de puesta a tierra, los requisitos que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, los conceptos principales a saber respecto a los sistemas de puesta a tierra, como lo son la resistividad de terreno y la resistencia de puesta a tierra. También vamos a revisar conceptos de tensión de paso y contacto como mediciones complementarias que realizaremos en las instalaciones específicas con personal calificado, que es un punto muy particular que no se tiene muy en cuenta a la hora de hacer la resolución para la mayor parte de las instalaciones a las que estamos acostumbrados de uso general. En base a estos puntos, vamos a repasar conjuntamente con el protocolo en base a las exigencias de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, las mediciones complementarias requeridas que aseguren el correcto funcionamiento de los sistemas de puesta a tierra. En este caso, vamos a dar comienzo. Vamos a, como les comentaba, los requisitos que deben cumplir un sistema de puesta a tierra, como lo define la IEEE, los sistemas de puesta a tierra. Está definido como la unión de todos los elementos metálicos, de los equipos y masas extrañas, mediante cables de sección suficiente entre partes de una instalación y un electrodo o conjunto de electrodos enterrados en el terreno. En este sentido, los objetivos principales de un sistema de puesta a tierra se pueden resumir en los siguientes. Primero y principal, fundamental sobre lo que vamos a desarrollar este webinar, es la protección de las personas y animales a los efectos, proteger a las personas y animales a los efectos de las tensiones que puedan aparecer por ante un fallo de aislación o descarga atmosférica en las instalaciones y en sus proximidades. Segundo, también fundamental, evitar los daños de los bienes, instalaciones y equipamiento eléctrico y electrónico puestos a tierra dentro de la instalación. Permitir la conducción a tierra de las sobretensiones de maniobras transitorias, cargas estáticas o descargas eléctricas atmosféricas, como les mencioné hace un ratito. Asegurar la resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y baja resistencia eléctrica de los sistemas de puesta a tierra durante su vida útil, que esto es básicamente en lo que más se funda lo que vamos a ver en un ratito, por qué de hacer las mediciones en forma periódica. Y por último, resistir un conjunto desde el punto de vista térmico, la máxima corriente de falla a tierra probable que, bueno, generalmente es obtenida por cálculo o dependiendo del uso de la instalación, a veces no los puede brindar el servicio de distribución. En base a esto vamos a hacer hincapié, como les dije, en la protección de las personas, que es el punto fundamental con el que debe cumplir un sistema de puesta a tierra, ya que en torno a lo que nos exige la resolución 900 de la SDT, cumpliendo con las mediciones y verificaciones inherentes al sistema de puesta a tierra, que nos permita cumplir con la protección ante contactos indirectos que eviten los riesgos de las personas que hagan uso de las instalaciones. Donde en el marco legal, en torno a la resolución, se exige principalmente dar de carácter obligatorio la medición de la puesta a tierra y verificación de la continuidad de las masas. En su segundo artículo, que es más a lo que les comentaba recién, este protocolo y verificación tendrá validez cada 12 meses. De hecho, nosotros tenemos varios clientes prácticamente permanentes con los que trabajamos y todos los años tenemos que realizar la verificación del sistema de puesta a tierra y las mediciones de resistencia a tierra correspondientes. El artículo 3, y no menos importante, hace referencia a que ante cualquier incumplimiento que exista en base a la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y todas las normas de referencia internacionales a las que ella hace referencia, a través del cual la resolución del 900 a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo hace referencia para el cumplimiento obligatorio en todas las instalaciones eléctricas. En este sentido, se debería evaluar y elaborar un plan de acción de acuerdo a las observaciones que se hagan a lo largo de la medición y verificación del sistema de puesta a tierra, donde en función de la cantidad y de las dimensiones de la instalación,
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a través seguramente de la RT, les va a dar un tiempo perentorio para adecuar las instalaciones. Y por último, es el que más nos trae en función de lo que no se venía haciendo desde hace mucho tiempo, que es el control periódico y el adecuado funcionamiento de los dispositivos de protección contra los contactos indirectos para el corte automático de la alimentación. Donde, bueno, acá se aconseja además del cumplimiento de la verificación anual, en este sentido, una verificación o pruebas mensuales las recomendadas ante los dispositivos de desconexión automática de la alimentación. Bueno, vamos rápidamente a dar un repaso de los conceptos principales, al saber en base a la resistividad de terreno y resistencia puesta a tierra, como les comenté. La resistividad de terreno básicamente representa uno de los factores más importantes de un sistema de puesta a tierra, más allá de los electrodos o arreglos de electrodos que podamos tener o que se adopte el sistema de puesta a tierra. Vamos a dar un repaso rápido del concepto de resistividad o resistencia específica, también conocida como resistividad aparente de terreno, como la propiedad que tiene el suelo para conducir la electricidad, como medio de dispersión de las corrientes de falla o de venida de descargas atmosféricas que puedan ocurrir en las instalaciones. La resistividad del terreno tiene varios factores a tener en cuenta, con lo cual es siempre aconsejable medirse en forma periódica también, conjuntamente con la resistencia de puesta a tierra. Estos factores que afectan la resistividad son la naturaleza del terreno, es decir, las capas con las que está compuesta el suelo, la humedad, el contenido de humedad, la temperatura y la salinidad. Entre la humedad y la salinidad nos dan un factor muy importante que puede hacer variar los valores de resistencia y resistividad. La granulometría, las variaciones estacionales y los factores de naturaleza eléctrica y compactación que pueda tener el suelo. Justamente hablando de estas variaciones estacionales, la resistividad nos va a servir fundamentalmente para dos cosas. Una es para el cálculo, diseño y evaluación del sistema de puesta a tierra, que eso se lo dejamos a nuestros compañeros de consultoría, que hacemos varios trabajos de eso, pero para este tema el que nos vamos a centrar es en el cálculo y evaluación de tensiones de paso y contacto admisibles, que nos vamos a basar en la norma de la MIERRAT, que en este caso lo utilizamos, una diferencia importante que voy a aclarar, en las instalaciones donde existe personal calificado. Ya más adelante lo vamos a ver más puntualmente. La medición de resistividad de terreno, basándonos en la IEEE estándar 81, se describen donde se describen una serie de técnicas y métodos de medición de resistividad del suelo, dentro de los cuales el de 4 electrodos es el más utilizado, más conocido como el método de Benner, donde consta de un instrumento llamado en la jerga común telurómetro o telurímetro, que cuenta con una fuente de inyección, donde se disponen 4 picas o electrodos de forma equidistante, separados a una cierta distancia. Consiste en la inyección de corriente, como les comenté, y se hace la medición del potencial alrededor del punto central que queramos medir, con ciertas consideraciones, que vamos a ver que la profundidad teórica que utilizamos para el linkado, en base a lo que nos aconseja también la IRAM 2281, es el 5% de esta distancia de separación y sobre todo a saber que la profundidad del estrato que vamos a estar evaluando es aproximadamente, en base al método Benner, 3/4 la distancia de separación entre las picas. Por supuesto, desde la fórmula tenemos que tener en cuenta, nosotros contamos con varios instrumentos en el mercado, existen varios instrumentos, algunos nos dan la resistencia aparente del suelo, que con esta fórmula que estamos viendo ahí podemos sacar RO, que es la resistividad del trato, y también tenemos otros instrumentos con los que contamos que vienen a donde si nosotros configuramos las distancias y la distribución que vamos a utilizar, directamente nos determinan la resistividad.
Más adelante, ahora, como segundo concepto muy importante a saber, es la resistencia de puesta a tierra, donde en términos resumidos debemos saber que la resistencia de puesta a tierra está compuesta o integrada por tres resistencias principales a saber, donde la primera es la resistencia de los conductores que constituyen la instalación de la puesta a tierra, la resistencia de contacto entre el sistema de electrodos de puesta a tierra y el suelo circundante, la resistencia del suelo que rodea el sistema de electrodos de puesta a tierra, conocida como la resistencia de dispersión, a saber que a grandes rasgos la resistencia de puesta a tierra está ligada mayormente a la extensión lineal que tenga el sistema de electrodos, en menor medida de la forma y de su superficie. A partir de esto, nosotros contamos de varios instrumentos con los que medimos, hacemos las mediciones de resistencia de puesta a tierra. Vamos a conocer que existen tres métodos principales para la medición del sistema de resistencia puesta a tierra, que son el método de caída potencial, el método selectivo y el método sin jabalinas o picas auxiliares. Básicamente tienen el mismo concepto que la medición de resistividad. Se hace una inyección de corriente alterna a través de un extremo de las picas, y en la viga central se hace la medición de la caída potencial que va a existir entre la toma a tierra que estemos probando y la pica central, aproximadamente a una distancia que esté lo más lejano de la influencia de la resistencia mejor dicho, del electrodo de la toma de tierra. Acá las diferencias fundamentales, nosotros contamos con estos instrumentos, ya que no siempre vamos a hacer uso del mismo método de medición. Va a depender mucho de la situación que tengamos en las instalaciones. El más conocido, que hemos visto todos seguramente, es el método por caída potencial, donde básicamente contamos de tres picas para que la medida de la resistencia de la toma a tierra sea fiable. Acá es donde tenemos que tener en cuenta, y es un error muy común que se comete, que he visto que se comete en las mediciones, es que se debe desvincular el electrodo de tierra que estemos ensayando, el que estemos haciendo la referencia, y con la salvedad que vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener que disponer de terreno suficiente para poder hincar las picas de inyección de corriente y de potencial alejado. También acá hay una salvedad que seguramente sabemos, para poder describir la curva que podemos ver allá abajo de la resistencia de suelo. En una extensión vamos a considerar que tenemos que colocar aproximadamente un 62% de esta distancia entre el electrodo de la toma tierra que estemos evaluando y la de inyección de corriente, donde se supone que ahí vamos a poder medir correctamente el valor de esa toma de tierra. Por otra parte, sucede habitualmente también que no podemos hacer una desvinculación de la toma de tierra para hacer una correcta medición de esa toma. Entonces utilizaremos el método selectivo. Es igualmente aceptado tanto como el método de caída potencial. Básicamente cumplen con los mismos requisitos. Vamos a tener que tener en cuenta también la extensión de terreno donde podamos clavar las picas auxiliares. La única salvedad que tiene es que en este caso vamos a hacer uso de una pinza amperométrica de gran sensibilidad y precisión para medir la corriente de prueba del electrodo que se desea comprobar, sin necesidad de desconectarlo de la instalación. Esto es para evitar poder filtrar cualquier ruido que pueda tener el sistema de la instalación que estemos midiendo. Por último, un método utilizado, solo voy a decir eso, no es el más aceptado, es el método sin picas, es el más cómodo, por supuesto, solamente hace uso de dos pinzas, una donde se induce una corriente, otra donde se toma la medición. Sí es aceptada la medición en el caso de que esté bien hecha la medición. Más adelante en la resolución se va a especificar cuál es el método que vamos a utilizar. En este caso
A diferencia de medir la resistencia de la toma de tierra específicamente, vamos a medir la resistencia o impedancia del lazo o bucle a tierra, es decir, vamos a tener en cuenta todo el circuito hasta visto desde esa toma de tierra que estemos evaluando. Sí, es el método más cómodo, aunque no es el más aceptado. ¿Por qué? Justamente por lo que le comentaba recién, puede existir la posibilidad de obtener una lectura baja por algún error al medir un lazo cableado. Continuando un poco, vamos a ver los valores recomendados para la resistencia de puesta a tierra, conforme justamente lo exige la resolución 900 en su artículo número 3. Vamos a hablar, les voy a mostrar acá el cumplimiento que requiere la resolución en base a la EA. Para las instalaciones particulares o locales especiales, viviendas y oficinas o locales unitarios, que es lo que más vamos a ver, es decir, donde tengamos concurrencia de personal no calificado, para hacerlo más específico, vamos a tener que cumplir, como vemos en la columna 3, básicamente con los requisitos los valores máximos de resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas, disculpen, que nos indica en la parte 7 el reglamento de la EA 90.364 en la sección 771. Por otra parte, nosotros, que acá es donde funda la diferencia, trabajamos con clientes donde tienen grandes instalaciones, particularmente hacen uso tienen sistemas de distribución en media tensión y alta tensión también, donde en este caso particular la EA recomienda valores donde se fundan en los conceptos de la norma IEEE 142, donde se recomiendan valores de resistencia de puesta a tierra para líneas de alta y extra alta tensión y plantas de generación menores o iguales a 1 ohm, y en el caso más habitual también, que podemos ver también en subestaciones de media tensión, plantas industriales o grandes edificios comerciales, que eso también es muy habitual verlo, es que reciban en media tensión y tengan un transformador propio. En esa instalación se recomiendan resistencia de puesta a tierra de entre 1 a 5 ohm. En este sentido, para las instalaciones donde nosotros tenemos personal calificado, solemos revisar las mediciones y realizar las mediciones de tensiones de paso y contacto como una medición adicional que nos permita verificar y asegurar el correcto funcionamiento de la puesta a tierra en términos de la seguridad de las personas que puedan entrar en contacto en la periferia de estas instalaciones. Ya vamos a ver a qué nos referimos, justamente estas personas que podrían estar en las periferias, si bien también se pueden tomar en el interior para hacer alguna verificación, más que nada apunta a la seguridad de las personas en las áreas circundantes. Vamos a ver que la tensión de contacto va a estar definida como la diferencia de potencial que se produce durante una falla entre la estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una distancia de 1 metro. Básicamente esta es la distancia promedio que se considera como cuando una persona estira el brazo y puede entrar en contacto con la estructura, o el cerco perimetral justamente. Después la tensión de paso, básicamente en el mismo concepto, va a ser la diferencia de potencial que se genera durante la falla entre dos puntos de la superficie del terreno que van a ser separados por una distancia de un paso, que básicamente lo que representarán son los dos pies de las personas a un valor promedio de distancia de paso. ¿Cómo realizamos estas mediciones? Las mediciones de tensión de paso se realizan entre el suelo, como dijimos, y la superficie metálica de la instalación, que se deseen verificar, y la puesta a tierra del cerco perimetral. En este caso vamos a colocar dos pesas de 35 kilogramos. Pueden que vean algunas normas que hacen alusión a esto, que expresan los valores en newton. Tiene que estar comprendido entre 500 y 800 newton. Ese es el equivalente, lo estamos poniendo en términos más conocidos.
Por otra parte, entre esas dos pesas conductoras y el, y el cerco perimetral instalaremos una resistencia equivalente promedio a la del cuerpo humano de 1 kilo y aplicaremos una inyección de corriente en la superficie metálica del cerco perimetral con retorno por el electrodo de referencia auxiliar alejado. Básicamente, que se entienda como si fuese la medición de la resistencia de puesta a tierra del electrodo auxiliar de inyección de corriente. En este sentido, luego se registrará el valor de tensión entre las pesas o el cerco o superficie metálica que tengamos que tener en cuenta para evaluar las sesiones de contacto. De igual manera, el mismo concepto se utilizará para la medición de tensión de paso, donde ahora las pesas, en vez de estar juntas sobre un pie, por así decirlo, vamos a tener ese peso distribuido y vamos a cortocircuitar, digamos, estas dos pesas con la resistencia de 1 kilo y vamos nuevamente a hacer la inyección de corriente entre la superficie metálica o cerco perimetral con retorno por electrodo auxiliar y vamos a registrar la caída de tensión que existe entre las dos pesas o básicamente en la resistencia de 1 kilo. Para poder asegurar y verificar correctamente que se estén cumpliendo con las mediciones de tensión de paso, con los valores de tensión de paso, habitualmente nosotros vamos a tener en cuenta que la mayor caída de potencial vamos a tener la próxima al sistema de puesta a tierra del emplazamiento, por lo cual vamos a verificar 8 pasos, vamos a tomar las mediciones 8 pasos en forma radial saliente alejándonos del cerco perimetral de la instalación y verificar que se mantengan y en lo posible sean decrecientes los valores, se mantengan alejados de los máximos admisibles. En este sentido, conforme a la norma MIERRAT 13, como lo nombré al principio, los valores, vamos a contrastar los valores de tensión de paso y contacto. Como les decía, la resistividad de terreno, de acá vamos a tomar la medición y en base a los tiempos de actuación de las protecciones asociadas a la instalación, vamos a poder verificar si estamos dentro de los valores admisibles de tensión de contacto y por supuesto de igual manera de las tensiones de paso. Ahora voy a hablar un poco rápidamente de los esquemas de conexión a tierra, algo muy importante a tener en cuenta porque esto nos va a definir lo que nos indica en el artículo número 4 de la resolución que está asociada al correcto funcionamiento de los dispositivos de protección contra contactos indirectos y la desconexión automática de la alimentación. De esto, el dispositivo de protección que esté utilizándose en la instalación va a depender pura y exclusivamente del tipo de esquema de conexión a tierra que utilicemos. Esquema de conexión a tierra, básicamente los permitidos, vamos a ver, en el TT, generalmente, básicamente es el obligado de uso en baja tensión, esquemas TNS y el esquema IT. La diferencia sustancialmente no radica en la seguridad, sino está más apuntada a las cuestiones de continuidad de servicio y confiabilidad, que esto no vamos a profundizar, sino que de acuerdo al esquema de conexión a tierra, donde, como dice arriba, vemos las diferentes siglas, se refieren directamente a la condición de la alimentación con relación a tierra, y la segunda sigla de la situación de las masas eléctricas de la instalación con respecto a tierra. El esquema más común que vamos a ver en locales comerciales, en instalaciones donde exista viviendas familiares, locales unitarios, instalaciones industriales que reciban en baja tensión, este es el esquema que vamos a tener y vamos a tener que tener lo que indica la segunda T, que es las masas eléctricas conectadas a la tierra y esa toma de tierra es conocida como tierra puesta a tierra de protección. Para que la primera, comúnmente coincidente con la segunda del esquema TNS, es la puesta a tierra que vincula el neutro del transformador, conocida como tierra de servicio. Solamente para datos nada más vamos a nombrar y que se entienda la diferencia de una tierra de protección y la tierra de servicio.
nosotros vamos a utilizar los esquemas de conexión a tierra para la verificación de los sistemas de puesta a tierra. Dos puntos fundamentales. Va a depender el esquema de conexión a tierra que utilicemos, el tipo de uso de la instalación, como lo venimos hablando, y sobre todo lo que nos importa a nosotros evaluar para dar cumplimiento con la resolución, son los dispositivos de protección contra contacto indirecto para la desconexión automática que tendrá que tener asociado esta instalación. Aquí. Bueno, sí, ahora vamos a ver una parte importante y lo más interesante del webinar, que es el protocolo de verificaciones de instalaciones en base a la resolución 915. Bueno, como decía mi compañera Daniela, casualmente esta resolución me dice 900/de 2015, porque 2015, desde abril de 2015 se viene exigiendo el cumplimiento obligatorio a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y de las ART, donde exista todo personal laboral, algo sin ir más lejos, inclusive hasta en las viviendas donde nosotros tengamos personal doméstico, deberemos realizar estas mediciones. Así que ustedes vean la implicación legal que esto tiene y la importancia que tiene. En este sentido, ¿por qué surge la resolución 900 y su obligación? Vamos a dar un repaso de la exigencia del cumplimiento. Y es que anteriormente se venía midiendo solamente la resistencia de puesta a tierra, y que mientras quedara dentro de los valores máximos permitidos, pensábamos que ya ese sistema de puesta a tierra era bueno, lo cual estaba totalmente errado. Esto era una pequeña exigencia que venía desde la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo del 19.587, de hace, no sé, estimo que es el 1970 y varios años. Así que surgió la necesidad, a través de la resolución 900, realizar algunas mediciones adicionales, como la comprobación de la continuidad de las masas, de ahí el nombre que tiene el protocolo de la resolución, medición de la resistencia, pues, medición de la puesta a tierra y la continuidad de las masas, donde vamos a medir como una comprobación adicional la continuidad y equipotencialidad de las masas a través de los conductores de protección eléctrica y la puesta a tierra para garantizar la seguridad. Ahora, lo que nos indica el artículo 4, lo importante, que eso no se venía haciendo, e incluso hasta en varios casos que he visto no se hace como corresponde, es que para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema de puesta a tierra se deben verificar los dispositivos de protección para contactos indirectos que tengan, dependiendo del sistema del esquema de conexión a tierra que tenga, el uso de la instalación, si es para personal de uso sin personal calificado o con personal calificado. En este sentido, básicamente las mediciones complementarias están enfocadas básicamente al empleo de los interruptores diferenciales, en lo que vamos a ver el 98% de las instalaciones o 95% de las instalaciones, para no exagerar, que se van a estar dadas bajo el esquema de conexión a tierra TT, donde el artículo 3 nos obliga a utilizar interruptores diferenciales en este caso, ahí donde vimos los valores máximos de la resistencia puesta a tierra de protección que vimos anteriormente. En estos casos será de 40, siempre, y se deberán utilizar para este caso interruptores diferenciales en todo tablero seccional y terminal de hasta 30 mA, y por una cuestión que no es obligatoria, pero sí tener en cuenta que puede verse en los grandes locales comerciales. Por una cuestión de selectividad también se podrá utilizar en los tableros principales interruptores diferenciales de hasta 300 mA. En este sentido, nosotros se puede utilizar y contamos con estos instrumentales en la empresa, multimedidores, que ha de tenerse en cuenta, como lo indica y lo exige la resolución, que deberán cumplir estos instrumentos. Debe estar hecho bajo la norma
61557 de la IEC, porque estos tienen los valores y los sistemas de mediciones adecuados para tal fin. En este sentido, las mediciones que vamos a hacer de los interruptores diferenciales, el instrumento deberá contar y registrar los 5 registros que se deben evaluar en base a la norma IEC 61008, lo cual generalmente estos multimedidores deben contar con esta función. Estos 5 registros a tomar y exigidos en el protocolo son básicamente a la mitad de la corriente diferencial, que no deberá actuar, a una vez la corriente diferencial, donde la protección deberá actuar en un máximo de 300 milisegundos. Atención a ese punto. Es un valor que podemos llegar a ver que aún lo observa la EA, pero también nos cita la IEC 61008 en sus cláusulas. Luego a 2 veces a la corriente diferencial, dando la protección, donde la protección deberá actuar en un máximo de 150 milisegundos. A 5 veces la corriente diferencial, donde la protección deberá actuar con un máximo de 40 milisegundos. Lógicamente, mientras mayor sea la corriente a la que pueda estar expuesta la persona en contacto indirecto o directo, deberá ser más rápido la actuación para no ver afectada su vida. Por último, y quinto registro que veremos a tomar, medición, es la verificación de la corriente diferencial mínima de disparo. Poner un ejemplo, los interruptores diferenciales de 30 mA, que se le inyectará una corriente en forma creciente, hasta ver a cuál es el valor diferencial al que dispara. Por supuesto, deberá ser igual o relativamente menor a 30 mA en este caso. Bueno, básicamente estas son las mediciones en términos generales que vamos a tener en cuenta. Acá les voy a mostrar el protocolo, solamente esta página que es la más importante, se podría decir, del protocolo. En realidad la más importante es referida a las mediciones, ya que nosotros en los protocolos siempre debemos tomar un registro, debemos tener en cuenta que el personal que tome registro de estas mediciones es personal registrado y capacitado, por supuesto. Deben contarse, se van a colocar los datos de los instrumentos utilizados, que por supuesto, como lo indica la resolución y las normas, deberá especificarse si cumple con las normas, como les comentaba, de la IEC, de los instrumentos que se utilicen. Deberán contar con un certificado de homologación del fabricante. En función de esto, también tendremos que contar con un plano de la instalación para poder, quien lea el protocolo, poder saber a qué se hace referencia a los datos que ponemos en esta página. Bueno, básicamente, en base a lo que hemos visto, nosotros hacemos la confección del protocolo. Como verán, de acuerdo, vamos a tener en cuenta la enumeración de las tomas, tendremos que identificar el sector del que se esté tomando la medición, una descripción de la condición del terreno al momento de la medición. Ahí viene un poco los conceptos que hablamos al principio de la resistividad, porque ya que los valores se pueden ver ciertamente afectados si estas condiciones se ven alteradas. Siempre lo ideal es, que nosotros también tratamos de hacer, es buscar las condiciones más desfavorables, por una cuestión lógica. Si son mejores, vamos a estar salvados. Luego tenemos que especificar el uso de la puesta a tierra, o la toma a tierra de neutro del transformador, si es una toma a tierra de seguridad de las masas, como les decía, la toma a tierra de servicio, toma a tierra de protección, si es para protección de equipos electrónicos, si es informática, si es iluminación, si es para rayos, de cualquier uso que tenga que ser. En este sentido, la resolución nos indica algo muy importante, que si bien pueda tener el uso que tenga, la puesta a tierra deben estar equipotencializadas, algo que
también es común y habitual ver que no se cumple. Sobre todo en salas de servidores suele pasar que por una cuestión de ruidos, porque hay fuentes conmutadas que producen muchas corrientes de fuga que podemos tener, producen los disparos, protecciones o ruido que tilden los equipos y deciden instalar una porque sí separada y no está bien. Eso es riesgoso. Todas las impuestas a tierra de la instalación deben estar equipotencializadas. Luego vamos a colocar el esquema de conexión a tierra que tendrá la toma. En este caso, si los más utilizados y permitidos son el TT, el TNS y el IT, donde esta salvedad va a tener mucha injerencia en los valores que tenemos al lado de lo que indican las mediciones. Si tenemos un sistema TT, como habíamos visto en la tabla, vamos a ver ciertos valores máximos de resistencia de puesta a tierra. Si está dentro de esos valores, pondremos si se cumplen o no. Luego verificaremos la continuidad de las masas, algo que me faltó decirles, los instrumentos que cumplen con los multimedidores que mostraba para los ensayos de interruptores diferenciales, nosotros usamos, también permiten verificar la continuidad de las masas y la resistencia del lazo, impedancia del lazo o bucle que en este caso si tenemos ya un bucle podemos verificar que tenemos continuidad de las masas. Básicamente estaríamos haciendo dos mediciones en una, dependiendo del caso y siempre que se pueda. En este sentido, deberemos verificar si el circuito, las masas, básicamente el conductor verde-amarillo en el caso del esquema TT, también puede ser un conductor de NUD, si es continuo y permanente, y por otro lado debemos ver si este tiene la capacidad de conducir las corrientes de fallas que se puedan producir con la resistencia. Bueno, esto no es más que nada lo que la EA nos indica también en la sección 7 para este tipo de esquema más común. Básicamente las secciones mínimas de los conductores en función de las secciones de los conductores de línea. A grandes rasgos, pues si se deberán cumplir que para conductores de hasta 16 mA el conductor de protección deberá ser de la misma sección. De 16 a 35 tendrán que ser de 16 milímetros y por encima de los 35 milímetros serán de la mitad de la sección, a menos que de acuerdo a las cláusulas y dependiendo de la instalación que podemos encontrar en nuestro caso, que trabajamos con instalaciones más grandes, pueden devenir esas secciones de cálculo que deberemos comprobar si son correctas. Por otra parte, para la protección contra contactos indirectos, acá viene la parte fundamental de la resolución, que para asegurar que el sistema de puesta a tierra funciona correctamente, deberá contar con dispositivos de protección contra los contactos indirectos que en dependencia del esquema de conexión a tierra, debemos saber que para el esquema TT es obligatorio el uso de interruptores diferenciales de hasta 30 mA, como lo comenté, y en el caso del sistema TNS, que lo vamos a ver en subestación de distribución y en media tensión, como decía, en algunas grandes industrias que compren en media tensión, para este punto de la instalación se podrá utilizar interruptores automáticos o fusibles para la desconexión, siempre y cuando podamos verificar a través de los valores que las mediciones que le nombré anteriormente, los tiempos máximos de actuación, como les decía, deberán quedar dentro de como máximo los 5 segundos en ese caso. Esto se ve que está permitido básicamente porque el conductor de protección está en conexión común con el neutro del transformador. O sea que básicamente como se produzca una descarga a tierra estaremos en una situación de cortocircuito y podrá producirse la desconexión automática. Eso es a grandes rasgos. Luego de las pruebas y comparaciones que vamos a hacer de los interruptores diferenciales o del dispositivo de protección que sea, debemos colocar finalmente si cumple o no con los tiempos de desconexión. Siempre hasta acá es básicamente todas las verificaciones que hacemos a grandes rasgos.
Siempre nosotros como información adicional, cualquier anomalía se deberá especificar conjuntamente con el plano donde está y un registro fotográfico como nosotros solemos hacer y entregarle a nuestros clientes. Básicamente acá llega, en términos generales, todas las verificaciones que debemos tener en cuenta. Por supuesto, para cerrar, debemos saber que la resolución nos exige el cumplimiento del reglamento para instalaciones eléctricas. Básicamente esto va a implicar que todas las instalaciones estén normalizadas, es decir, no solo el sistema de conexión eléctrica al sistema de puesta a tierra, sino que toda la instalación esté acorde a la norma para que el sistema funcione correctamente. Bueno, sin más que decir, les agradezco por haber participado y haberse prendido al webinar y conocernos aquellos que no nos conozcan aún, que yo creo que hay varios que ya nos conocen de los presentes. Sí, quería mostrarles un poco algunos de los trabajos, en este caso de los menos comunes que pueden llegar a encontrarse en base a la resolución. Nosotros hacemos trabajos en yacimientos petroleros, en este caso uno de cliente nuestro de YPF, nosotros en este caso justamente para ponerlo de ejemplos nos sirve también, acá donde verificamos la resistividad, la tensión de paso y contacto, en la cercanía y proximidad de esta instalación, donde consideramos que podemos tener personal no calificado en las proximidades y, por supuesto, no tener los medios de protección adecuados para, estar en contacto con la instalación. Así que debemos asegurar que el sistema de protección funcione adecuadamente. También hemos hecho muchas mediciones, más que nada en estaciones transformadoras de media y alta tensión, y hasta algunos diseños y mediciones en extra alta tensión también. Acá hay algunos pequeños registros de pequeñas anomalías que tienen las vinculaciones a los cercos perimetrales, las cajas de inspección. Bueno, quería comentarles, nosotros desde el área de ensayos y mediciones y CINEC tenemos en estos trabajos más de 2.500 mediciones realizadas de resistencia de puesta a tierra, de continuidad de masa, de tensión de paso y contacto. Tenemos básicamente todo el personal calificado y registrado para estas mediciones. Tenemos más de 20.000 horas destinadas en estos ensayos. También tenemos alrededor de 2.000 subestaciones transformadoras intervenidas para los ensayos de sistema de puesta a tierra, así que seguramente debemos considerar que ha sido un webinar muy rápido y bueno, cualquier duda, siempre sepan que nos podrán contactar para ver cuál es la necesidad que necesiten suplir en estos términos y dependiendo del caso que les toque. Bueno, sin ir más lejos, los dejo para que pasemos a las preguntas. Bueno, muchas gracias Ernesto por tu presentación. Ahora te voy a leer las preguntas que nos han realizado. Acá preguntan si para los estudios de resistividad de suelo, ¿cómo haces para graficar la curva si utilizas algún software? Bien, los estudios de resistividad de suelo, básicamente, en términos de resistividad, se adopta un método muy utilizado, lo vemos en la norma IRAM, en los anexos, nos indica una serie de mediciones, como las recomienda, sobre todo para espacios que superen los 10.000 metros cuadrados, donde se hace una cierta toma de mediciones en forma transversal y perpendicular a distintas separaciones. Básicamente, estas mediciones después nos sirven al estar analizando las distintas separaciones, como les comentaba, las distintas profundidades de los estratos que vamos a estar ensayando,
nos van a permitir desarrollar un perfil de terreno que se dice en base a esas mediciones, y en base a esa, lo más importante para un diseño de un sistema de puesta a tierra, se toma el valor promedio de estas mediciones como uno de los métodos más utilizados en base a los máximos y mínimos obtenidos. Y si es a lo que se refiere, si es que entendí bien a lo que se refiere con la pregunta, seguramente es para el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra. Los métodos también más utilizados en base a la toma de medición de registros los podrán encontrar en la IEEE estándar 80, donde van a ver métodos como el método de Schwartz y de Lyman, que son los más conocidos. Básicamente es eso. Sí, también nosotros, por ejemplo, contamos con software. Vienen software, nosotros de hecho los tenemos en el área de consultoría, también con nuestro compañero estábamos realizando eso los otros días, y tenemos varios software que nos permiten a partir de las mediciones hacer un diseño y dimensionamiento del sistema. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cómo recomendás medir neutro en transformadores de industria? Supongo que está refiriendo a la medición del lazo en un sistema TNS. En ese caso, la exigencia que nos da la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es con simple hecho de medir el lazo del conductor de protección, que va a estar vinculado al neutro. Estaría bien, y por supuesto, generalmente ahí posiblemente deberamos contar con los valores de cálculo del sistema de puesta a tierra. Si queda más o menos respondida la pregunta. Si es a lo que se refiere para la medición. Perfecto, sí, no escribió nada más en el chat. Bueno, te leo una última pregunta para ir cerrando. Dice si para estudios de paso y contacto en una edificación con sala de celdas de media tensión, ¿qué protocolo y normas se utilizan? A ver si entendí. En salas de media tensión, protocolo, Sí, básicamente los métodos que utilizamos es los que hemos nombrado. Es básicamente la medición de tensión de paso y contacto que utilizamos para la periferia, se pueden tomar en los interiores en el mismo interior de las instalaciones para hacer la verificación si están cumpliendo con los máximos permitidos, en correspondencia con la verificación del dispositivo de protección asociado que tengamos en la instalación. Es decir, si tenemos hacia dispositivos diferenciales, o tenemos un interruptor automático para protección por sobrecorriente, vamos a tener que evaluar las máximas tensiones de paso y contacto admisibles en función de los tiempos que esa protección tenga configurada, que básicamente en este sentido el protocolo, haciendo esas simples verificaciones y verificando la continuidad de las masas, estaría más que bien. bueno, tenemos muchas preguntas más en el chat, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que bueno, les agradecemos por su participación. Tuvimos muchos inscriptos, así que estén atentos para futuras capacitaciones. Les vamos a mandar a su mail la grabación de esta charla y estamos en contacto. Gracias, Ernesto. No, ya muchas gracias a todos. Espero que les haya servido. Seguramente, como les dije, aquellos que estén interesados, quizás con los chicos más adelante realicemos ya capacitaciones para revisar temas puntuales y específicos de distintas instalaciones respecto a estos temas. Así que esténse atentos, síganos en nuestras páginas web, en el LinkedIn, que seguramente vamos a estar dando a conocer eso, y mi compañera que está al pie del cañón con el tema seguramente nos va a estar informando. Desde ya les agradecemos su tiempo, seguramente lo vamos a estar viendo en nuevas ocasiones.